Dos, tres. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los medios de comunicación, el pueblo de Oaxaca. El día de hoy hemos convocado esta conferencia de prensa para denunciar una serie de violaciones a derechos humanos, del cual ha sido objeto el licenciado Enrique Toro Ferrer en la detención que sufrió el viernes en una casa del centro. Primero que nada quiero decirles que, según la víctima del delito, los hechos ocurrieron a las 9 de la mañana de ese viernes. Sin embargo, después de ese momento, la víctima refiere haber ido a ver a su abogado, transcurrió un tiempo, después fue a presentar una denuncia de carácter penal y más tarde, como eso de las 5:35 de la tarde, acuden a la detención del señor Enrique Toro Ferrer con su hija y otras personas. ¿Qué es lo que trae como consecuencia esto? De que no hubo flagrancia en la supuesta comisión del delito de despojo que refiere la víctima. Para que existiera flagrancia, se requería que de manera inmediata o en el momento de los hechos hubiesen sido detenidas las personas. También la víctima del delito en el propio video hace referencia a que el delito fue cometido por 4 personas. Sin embargo, en este momento hay en la Procuraduría 9 personas detenidas. Esas 5 personas que están de más, también se les está violando sus derechos humanos porque fueron detenidos en momentos distintos y en horas diferentes, bajo hechos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en determinado momento, si a las 9 de la mañana hubo la comisión de un hecho delictivo cometido por 4 personas y 9 horas después o 10 horas después existe una detención de personas, es evidente que ya no existe el caso de flagrancia. Pero no nada más sucedió eso. Llegó la policía, la Agencia Estatal de Investigaciones, con lujo de violencia, y de esto también tenemos pruebas y tenemos videos, rompieron la puerta, entraron sin orden de cateo al domicilio y detuvieron personas. ¿Qué quiere decir esto? Una violación porque acuden a un domicilio sin orden de cateo. La segunda violación, detienen a una persona, a 9 personas, después de 9 horas de haber ocurrido supuestamente hechos delictivos en ese lugar. Es claro que hay una influencia en este asunto, es claro que hay una orden de detener a las personas. No puede ser posible que a un abogado se le cometan violaciones de este tipo a sus derechos humanos y los abogados del estado de Oaxaca nos quedemos callados. Yo no sé si con la llegada del nuevo fiscal hayan cambiado las políticas del sistema de justicia, pero la ley es clara y lo que nosotros pedimos es el respeto a la legalidad. También quiero comentarles que el licenciado junto con las 9 personas estuvieron incomunicadas por 9 horas a partir de su detención. Los detienen 5:30 de la tarde y eran las 3 de la mañana y no se le permitía el acceso ni a sus abogados ni a sus familiares. Eso también lo tenemos documentado con videos. Hubo una incomunicación. Estas violaciones a los derechos humanos, quiero decirle al señor fiscal, estas violaciones a los derechos humanos son delitos también. Y que en determinado momento, si no actúa conforme a derecho y no libera a las personas el día de hoy, antes de las 8 de la noche, que le corresponde conforme a la ley calificar si la detención fue legal o ilegal, si no nosotros vamos también a iniciar denuncias penales contra el sistema de procuración de justicia quien resulte responsable, y de ser posible vamos a ir a la Cámara a pedir la destitución del fiscal por las violaciones serias que están ocurriendo en Oaxaca. Si los abogados nos quedamos callados ante estas violaciones en el estado de Oaxaca, nos esperan 7 años de un sistema corrupto, un sistema que vulnera los derechos humanos, de un sistema de procuración de justicia que en vez de procurarla las viola y que no hay equidad en el asunto. Entiendo que sentirá presión porque el compañero o la persona que se dice víctima del delito pertenece a un medio de comunicación, pero no porque pertenezca a un medio de comunicación debe en determinado momento dársele preferencia. La ley es pareja para todos. Aquí no hubo flagrancia y el fiscal
debe de resolver conforme a derecho y dejarlos en libertad. No importa que se sigan los procedimientos judiciales, y que se tengan que resolver lo que se tengan que resolver, pero la violación a los derechos humanos es privación ilegal de la libertad también. Esas violaciones deben de cesar y la única forma es que el fiscal dé la orden. En las entrevistas que posteriormente les comentaré, el propio guardia de seguridad y que nos impidió el acceso para hablar con el fiscal sobre saber la situación jurídica del licenciado Enrique, nos dijo que eran órdenes que él recibía y que no podía hacer nada y que por ese motivo con armas nos impidieron el acceso para ver la carpeta de investigación, para tener información y para tener acceso con nuestros detenidos. Hasta el momento, ¿cuál es la situación que prevalece en este proceso? ¿Ya se logró la liberación? ¿Qué es lo que se está esperando? En este momento está corriendo el término de 48 horas que tiene el Ministerio Público para determinar si la detención fue legal o ilegal, o en su caso pasarlo al juez de control, que también determinaría si la detención fue legal o ilegal. A las 8 de la noche del día de hoy le vence al fiscal la posibilidad de hacer esta determinación y dejar en libertad a los detenidos, o en su caso vincularlos, llevarlos ante el juez de control para que se analice también otra vez la legalidad de la detención. 3 violaciones hubo en el procedimiento de la detención. La primera y la más importante es que no hubo flagrancia. La segunda, entraron a un domicilio sin orden de cateo. Y la tercera, los incomunicaron e impidieron el acceso a sus abogados para imponerse en las carpetas de investigación. ¿El propietario de este inmueble es el licenciado Toro Ferrero? ¿Quién es el propietario ahí? La propiedad no está en discusión en este momento. La propiedad se discutirá en determinado momento en los juicios civiles. Es un asunto finalmente de carácter civil, pero hay quienes están aprovechando su posición de medios o su posición política para tratar de llevar un asunto que es meramente civil, llevarlo a un asunto de carácter penal. ¿Hay una situación política entonces así lo ven también? Estamos considerando que sí, tenemos información que hay línea para mantener al licenciado bajo prisión preventiva, a pesar de que es un delito, también quiero decirles, es un delito que no merita prisión preventiva oficiosa, debe enfrentar el procedimiento de libertad en todo caso. Por eso hay una gran responsabilidad del fiscal, y creo que el fiscal en este momento va a ser evaluado por la sociedad, cuáles son sus intereses, si está trabajando para unos intereses, si es autónomo. Y me da mucha tristeza porque se supone que es un defensor de derechos humanos, se supone que es una persona que peleó para dirigir y ser ombudsman a nivel nacional, que fue ombudsman en Oaxaca. No puede ser posible que tengas un actuar cuando trabajes en una institución y cuando vayas a la institución contraria actúes de manera distinta. Ahí se ve también la calidad humana, si somos personas que en el lugar en el que estemos y como profesionistas del derecho respetamos la ley o no la respetamos. Pero se está tocando un abogado, y eso en Oaxaca va a sentar un precedente. Se está tocando un abogado y se le están violando todos los derechos humanos que pueden ser protegidos por la ley a ese abogado, al licenciado Enrique Toro Ferrer. Por eso nosotros como abogados hemos platicado ya con algunas organizaciones de abogados y están dispuestos a participar en este movimiento en caso de ser necesario. Yo lo único que le mando un mensaje desde este momento y desde este lugar al fiscal, yo le pido que aplique la ley, que lo deje en libertad antes de las 8 de la noche, y que de lo contrario nosotros actuaremos también conforme a la ley, y de ser posible pediríamos su destitución ante el Congreso del Estado. Doctor, entonces queda claro que lo que está pidiendo usted son derechos meramente de abogados que le corresponden y que se le deben de dar, y claro está que pues la inoperancia del fiscal ante cualquier situación, ya sea como lo que está viviendo ahorita con su defensa y pues como que la carrera de su inicio en la fiscalía. Imagínate que nosotros con nuestra profesión como abogados conocemos nuestros derechos y no podemos defendernos ante la arbitrariedad brutal que está sufriendo de la violación de sus derechos humanos. Si un abogado en Oaxaca no puede defenderse con sus propios derechos, ¿qué podemos esperar de los ciudadanos que no tienen la calidad específica de ser abogados? Esto quiere decir, si dejamos que esto pase y que estas violaciones a los derechos humanos, quiero decirles que es una regresión. Esto sucedía hace 25 años en la Procuraduría, cuando detenían a las personas,
las torturaban, todo. El sistema judicial cambió. Debemos y tenemos derecho al acceso a las carpetas. No nos han entregado ni copias de las carpetas, a pesar de que han sido solicitados conforme a la ley. Y no nos han entregado, nos niegan la información, nos niegan el acceso a él, pero fundamentalmente, y esto es lo más importante, detienen a 9 personas de 4 que fueron denunciadas. Es matemáticas. Si denunciaron a 4, ¿por qué detienen a 9? Y segundo, pasaron 9 horas después entre los hechos supuestamente cometidos y las 9 personas que se encontraban en ese momento. Son completamente personas distintas. Es como si ustedes y yo ahorita estamos reunidos acá y aquí me reúno 9 horas después con otras personas. Un ejemplo, ¿no? Hay violencia, abusos. Hay violencia también física, porque rompieron la puerta para el acceso, ¿sí? Hay violencia física, fundamentalmente hay violaciones a los derechos humanos. ¿Qué sigue, doctor Félix? ¿Hacia dónde va la ruta en estos momentos? Nosotros vamos a esperar a las 8 de la noche a ver qué es lo que responde el fiscal, a ver qué es lo que hace, y dependiendo de lo que él actúe, nosotros vamos a tomar nuestras actuaciones. Va a salir de la acción del fiscal y va a entrar en determinado momento ante un juez de control, que también otra vez valorará la detención, si la detención fue legal o ilegal. Es lo que sigue jurídicamente. Pero en el aspecto jurídico también, si a las 8 de la noche nosotros vamos a valorar mañana si presentamos también denuncias ante PGR por estas violaciones a los derechos humanos. Creo la gravedad del asunto es la imposición de un fiscal en Oaxaca que trabaja para ciertos intereses. Esa es la realidad. Esta es la consecuencia que va a suceder. Yo espero que actúe conforme a derecho y que libere al licenciado y a las personas detenidas antes de las 8 de la noche del día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias.